Hoy estoy aquí para hablarte de algo que está haciendo que mis ventas se hayan disparado en los últimos días en mis stories y quiero compartirte el motivo por el que haciendo este tipo específico de stories del que te voy a hablar hoy he conseguido multiplicar mis ventas por 4 en las últimas semanas. Básicamente, y quiero empezar con algo como más real, ¿no? El por qué está pasando esto. No es que yo tenga una cuenta mágica o que tenga una cuenta grandísima, de hecho no es así. Mi cuenta es una cuenta que a día de hoy tiene poco más de 1.500 personas, es decir, es una cuenta pequeña comparada con muchas otras cuentas y aún así tengo ventas cada día a través de stories y con mi contenido y también con ads. Entonces, principalmente quiero hablarte, como te digo, de las stories, porque sí que veo que hay una diferencia de comportamiento en cuanto de la manera en la que consumimos contenido en Instagram. Por un lado, cuando consumimos stories, normalmente vamos pasando ese carrusel que vemos en la parte de arriba de Instagram. Muchas veces lo hacemos con conocimiento, es decir, con intención incluso. Vamos viendo las stories, vamos pasando y vamos leyendo lo que aparece en este contenido. Sin embargo, cuando hacemos scroll en las publicaciones, lo que hacemos muchas veces es un scroll automático. Bajamos, bajamos, bajamos y no vemos no leemos lo que estamos viendo. Entonces, para mí esta diferencia de comportamiento es significativa y creo que es lo que hace pues, que el porcentaje de ventas en stories sea mucho mayor. Al final, quien está en las stories está queriendo ver tu contenido o el contenido que les aparece en la aplicación. Eso los convierte a esas personas en potenciales clientes, muy, muy potenciales clientes. Sin embargo, quien hace scroll, muchas veces hace scroll simplemente para pasar el tiempo y ya está. Si no sabes quién soy yo, te estás preguntando por qué te estoy hablando de esto. Yo convertí mi negocio físico en uno digital en 2020. A día de hoy vendo todos los días con mi cuenta de Instagram no grande, o sea, una cuenta de Instagram, no voy a decir pequeña porque creo que 1.500 personas comparado con millones de seguidores sí que es una cuenta pequeña, pero es una cuenta que está en crecimiento, que lleva funcionando poquito tiempo con mi marca personal y que pues es posible, quiero mostrar con ella que es posible vender todos los días con una oferta pasiva en Instagram, incluso cuando tienes una cuenta pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el tipo de stories de las que te estoy hablando. Para eso voy a mostrarte una de las stories que más ventas me ha traído, que más ingresos me ha traído, es esta que ves aquí. Utilizo este tipo de stories todo el rato. De hecho, si has visto otros vídeos míos, ya habrás visto que te hablo de este formato de stories en otras ocasiones. Es un formato de story que tiene una imagen detrás, con un texto encima y una palabra clave. Pero es mucho más que esto. Vamos a analizar cada una de estas partes para que tú literalmente puedas replicar esta story y ver qué resultados te trae. Y como ha pasado con algunas de mis clientas de tanto de El Astillero, que es mi membresía, como de mis programas más individualizados, muchas de ellas han empezado a tener 3 ventas, 4 ventas, 5 ventas, 7.000 euros de facturación una de ellas, que es como el gran éxito, ¿no? A nivel económico que ha conseguido una de mis clientas con una sola story. Entonces, vamos a analizar bien estas stories. Para eso voy a utilizar este template de aquí. Lo que vemos en esta story, lo primero es una imagen detrás. Esta imagen no me vale que sea una imagen de tu café o de algo de un amanecer si es que no te dedicas a la cafetería, a tener una cafetería o pues a hablar de, no sé, de algo como más quizás holístico, introspectivo, que puede ser que el amanecer te sirva para eso. Pero la propuesta que te hago y lo que realmente funciona es que esta imagen que vas a usar para poner de fondo en tu story tenga que ver con lo que tú haces. Es decir, si tú trabajas creando menús para animales, lo que tiene que haber en esa imagen es un animal o incluso una imagen, una foto tuya con un animal. Esto sería perfecto, pero sé que no siempre os apetece poner vuestra cara. Entonces, bueno, me parece bien, pero sí que tiene que ser algo relacionado con vuestro nicho. Otra cosa importante que tiene que incluir este tipo de stories es ese titular. Un titular que va a hacer que la gente pare. Lo primero que hay que hacer es trabajar muy muy bien lo que pones aquí en la parte más alta, que va a ser ese titular. Esto va a hacer que la gente se quede a leer el resto o puede hacer que la gente se vaya sin ver nada de lo que has creado. Entonces, siguiendo con este ejemplo de una persona que hace menús para animales, por ejemplo, pues un titular bien me parecería pues poner algo de estilo
he preparado el menú para toda la semana de mi perro en solo 15 minutos. Esto es un titular que hará que alguien que esté interesado o interesada en esto pare y mantenga apretado esa pantalla para leer el resto del párrafo. Luego vendríamos a ese párrafo, a ese texto principal en el que vamos a profundizar un poquito más sobre lo que hemos dicho en el titular. O bien sobre cómo lo has hecho o bien sobre el producto o servicio que ayuda a conseguir eso. Mi invitación es que hables un poco más, profundices un poco más en ese cómo has conseguido hacer esto. Si el titular lo que hace es parar a la gente, el párrafo o el texto principal lo que hace es que la gente se quede. Y cuando esto pasa, automáticamente el algoritmo le nace un corazoncito y te quiere un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace esa parada de pantalla con el dedo, lo que está diciendo el algoritmo es que lo que tú estás contando interesa a las personas. Entonces, lo que va a pasar después es que el algoritmo probablemente muestre mucho más tu historia al resto de personas. Lo interesante aquí es que además este texto sea tan estratégico que haga que la gente quiera seguir leyendo, que quiera empezar por una línea, seguir leyendo lo que pasa, seguir leyendo hasta que llega a esa parte final en la que ya sí que nos encontramos por último un CTA, una llamada a la acción. Esa palabra clave que quieres que la gente comente para empezar una conversación o hablar contigo. En este caso, bueno, no vamos a hacer una conversación, de eso, ese ejemplo ya lo hemos visto en otros vídeos. Lo que vamos a hacer aquí es directamente cuando alguien nos deja esa palabra, le vamos a enviar un link a una página de checkout, a esa página simple en la que le contamos la manera, o sea, lo que va a conseguir si compra ese producto o servicio. Entonces, comentan esa palabra, automáticamente reciben ese link. A modo de resumen y la forma en la que yo veo las stories, que quizás esto me diferencia un poco de lo que normalmente se suele decir en redes sociales, yo creo que las stories deben tener dos objetivos principales. Uno de ellos ha de ser servir, o sea, son, para mí, iba a decir que son máquinas de ventas, me he quedado un poco parada porque esto no me gusta mucho decirlo porque sé que genera confusión o puede hacer pensar, oye, pues si yo no vendo, entonces ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Pero para mí sí que las stories son máquinas de ventas si las utilizamos bien. También soy muy consciente de que son una de las cosas que más os bloquea porque cuando vamos a crear una story normalmente viene como de manera muy muy fuerte ese síndrome del impostor, de la impostora, en el que nos hace pensar que si vamos a ser falsas influencers, que qué vamos a contar que le interesa a la gente. Muchas veces acabamos pensando que no tenemos nada que contar y entonces pues no contamos nada. Y esto ya te digo yo que no es así. Pero muchas veces pasa que vas directa a hacer esa story, que pasas media hora delante de la story pensando qué vas a publicar y lo que acabas teniendo es lo que yo llamo el síndrome de la story en blanco, te acabas yendo de la aplicación sin publicar absolutamente nada. Pues para evitar esto, yo lo que he hecho ha sido conseguir que tengas un plan, hacer que yo me encargue de esos templates, de ese qué publico hoy, ¿no? Yo resuelvo toda esa parte y para ello lo que he creado ha sido un kit, vamos a llamarle un kit, este que veis por aquí. Vamos a hacerlo más pequeño porque si no, no me veis a mí. Entonces, lo que yo he creado es un kit que se llama Stories Kit, en el que durante 90 días yo ya he pensado el contenido que tienes que publicar en tus stories para que tú no tengas que pensar absolutamente nada, no tengas que hacer nada más que venir al documento, ver lo que te toca hoy, copiar la story y pegar. O sea, literalmente copiar y pegar lo que yo ya he creado por ti. Entonces, es muy sencillo de utilizar, simplemente cuando accedes tú vas a un calendario ya de contenido en el que están todos los scripts listos. Lo que vas a tener que hacer, vas a tener también acceso a Stacy, que es una skill o un bot en el que te va a ayudar a crear estas historias si tú te bloqueas o lo que sea. Vas a tener también un vídeo explicativo de cómo se utiliza el kit y obviamente pues todo el método que hay detrás de este kit, de por qué creamos las stories en este orden y de esta manera. Así que vas a tener un documento, como te digo, en el que literalmente vas a copiar y a pegar todo el contenido para que no tengas que pensar nada, simplemente cambiar algunas palabras, incluso crearlas con
esta IA integrada de la que te estoy hablando para que realmente pues crear contenido en tus stories durante 3 meses completos ya esté listo y tú no tengas que encargarte de nada. Esto suena a fantasía, yo sé que es una de las cosas que más está gustando a mis clientas y clientes, así que yo te invito a que lo pruebes, a que copies y pegues tal cual las stories que yo ya he probado, que yo ya he validado antes. Estaré encantada de que lo hagas, de que copies mi contenido para que tú también tengas tus primeras ventas con tus stories, para que veas y vivas que sí es posible. Simplemente te voy a dejar el link en la descripción y en un comentario fijado y yo te veo dentro.